Es la ley del trabajo. ¿Ok? Entonces, si conocemos ese artículo, pues sabemos, ¿verdad?, en qué consiste, a qué nos da derecho, ¿verdad?, como mexicanos. Y teniendo ese conocimiento, pues podemos defender ese derecho como mexicanos. Pero si lo desconocemos, si no sabemos los artículos y los derechos que tenemos como mexicanos, pues, ¿qué va a suceder? Que no vamos a poder defendernos ni alegar o asumir a qué tenemos derecho como mexicanos, ¿no? Entonces, es importante entonces que como hijos de Dios, como cristianos que nos decimos ser, lo que más debemos de conocer, Amén, amén, es este manual. sí, hermano. Y el Sermón del Monte es precisamente ese manual de vida, o es una porción de lo que viene a ser el manual completo de 66 libros que tenemos en la Biblia, ¿verdad? Los que ya tienen cierto tiempo en el caminar con Dios, sabemos que el Antiguo Testamento, ¿cuántos libros contiene? Jóvenes que están por allá, ¿cuántos libros contiene el Antiguo Testamento? 37. ¿Seguros? Ya dudamos, ya no hay seguridad. Entonces ahí también es parte de lo que debemos de ir nosotros reflexionando, analizando, de que tenemos que tener la seguridad y la certeza de lo que dice nuestro manual, de lo que el Señor nos dejó escrito para nosotros, y que nosotros conociéramos las promesas, ¿verdad?, que Él tiene para nosotros como sus hijos, y lo que Él nos puede dar, nos puede bendecir. Y ¿cuántos no hemos sido bendecidos por Dios, hermano? Amén. Amén. Entonces, si en lo más básico no tenemos ese conocimiento, pues irnos más profundo, pues entonces vamos a batallar más. Pero sí, hermano Chuy. Sí, son 39, hermano. Amén, son 39. ¿Y el Nuevo Testamento? 27. Exactamente, son 27, 39 y 27, 39 el Antiguo y 27 el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el salmo más largo de la Biblia? Son 37. Salmo 119. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Aleluya. Si no lo sabemos, el de Jesús lloró, ¿verdad? A veces dicen, ¿dónde dice Jesús lloró? Bueno, vamos a entrar en materia para esta enseñanza. El sermón de las bienaventuranzas, el sermón de la montaña, está plasmado en el Evangelio de Mateo capítulo 5 en adelante, y capítulo 6 y 7. Esta lista de lo que nos habla las bienaventuranzas nos habla de, o nos da una lista de virtudes y actitudes que Dios considera que debe de haber y con las cuales nosotros debemos de conducirnos, y termina con la famosa comparación de los dos cimientos en Mateo 7 versículos 24 al 29, resaltando que las palabras de Cristo deben de ponerse en práctica y no solamente escucharse. Por eso dice la palabra de Dios que debemos de ser hacedores y no solamente oidores. Venimos a la casa de Dios, escuchamos, pero posteriormente, ¿qué debemos de hacer? Practicarlo. Eso es lo importante, ¿no? Todo aquel que es un discípulo, conforme va haciendo una práctica diaria, una disciplina diaria de lo que desea aprender, de lo que desea desarrollar, en lo que desea ser diestro, ¿verdad?, en esa actividad, en eso que desea aprender y que quiere desarrollar, pues debe de estarlo practicando continuamente. Si lo hacemos un día no, una semana no, un mes no, ¿qué va a pasar? Se nos va a olvidar. Por eso que es que como discípulos debemos de estarlo practicando
diariamente, constantemente, perseverando. Hay días en que a lo mejor no tenemos deseos ni de orar, ni de leer la palabra de Dios, porque estamos cansados, porque el afán del día nos absorbió y llegamos a casa y no queremos saber nada más. Y en cuanto pegamos la cabecita ahí en el sofá, nos quedamos profundamente dormidos. Entonces, este sermón o el mensaje central que nos da este sermón de la montaña acerca del reino de Dios, o el reino de Dios no se va a establecer por fuerza ni por violencia, sino con corazones transformados que estamos viviendo bajo el amor, la justicia y la misericordia de Dios. Porque si no es por el amor y la misericordia de Dios, ninguno de nosotros estaríamos aquí hoy presentes. ¿O sí, Emanuel? ¿Verdad? Es un gusto verte aquí en la casa de Dios, Emanuel, y que puedas mantenerte y perseverando, y que podamos juntos como una familia en Cristo seguir apoyándonos, a seguir orando, intercediendo unos por otros, porque eso es a lo que nos lleva precisamente el sermón de la montaña. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Jesús está enseñando desde esa montaña. Jesús sube a ese monte para dar ese sermón, y el hecho de que Jesús suba a ese monte para enseñar este sermón no es una mera coincidencia. Mateo, al estarlo narrando aquí en el Evangelio, nos quiere transmitir a todo aquel que lea con cuidado, detenidamente, este pasaje, y que podamos nosotros nutrirnos de esta bendición maravillosa que tenemos en este capítulo 5. Es que Mateo, al estarlo narrando, quiere que nosotros reconozcamos o veamos el paralelismo, exactamente, gracias amigo, que hay entre Moisés y Jesús en el Antiguo Testamento. Y por eso les hacía la pregunta, ¿no?, de cuántos libros tiene el Antiguo Testamento. Es porque en el libro de Éxodo, Moisés sube a un monte. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Han leído esa porción? ¿A qué subió al monte Moisés? Por las tablas de la ley. A recibir la ley. Había un propósito en que Moisés subiera a ese monte, porque Dios tenía un propósito para Moisés, como Dios tiene un propósito para usted y para mí. Al estar aquí, amada iglesia, amados hermanos, estamos aprendiendo algo cuando venimos con ese corazón dispuesto de aprender, porque somos discípulos, y todo discípulo tiene que estar con ese deseo de aprender de su maestro, y el mejor maestro que podemos tener se llama Jesucristo. Y si aprendemos de Él con toda seguridad, vamos a vivir, a reflejar, a practicar lo que nuestro maestro nos enseña. Entonces Moisés sube al monte Sinaí, para recibir las tablas de la ley y entregarla al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, que ya dijimos, ¿cuántos libros tiene? 27. ¿Cuántas cartas paulinas son? Ya se nos olvidó, ¿verdad? ¿Cuántas son? ¿Alguien sabe? 13 cartas paulinas, o 13 cartas que el apóstol Pablo escribió. Prácticamente es más de la mitad del Antiguo Testamento, perdón, del Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo, Moisés sube a recibir las tablas de la ley para entregarlas al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, Jesús, aquí en el Sermón del Monte, en el Sermón de la Montaña, lo está enseñando para revelar la plenitud de la ley y manifestar el reino de Dios. Y este detalle es tan impactante, me impacta a mí esta parte de la palabra de Dios, porque está conectando el pasado de Israel con el presente del ministerio de Cristo, el cual usted y yo estamos experimentando, estamos viviendo,
y nos estamos gozando de conocer cuán grande es nuestro Dios, que desde aquel momento en que Él está